Señor, es tu palabra la que nos alumbra, nos desafía y la que nos quiere llevar a aquel punto de mayor excelencia en esa relación y comunión contigo. Por eso te pido en esta hora que tú hables, que tú nos hables en esta tarde. Que tú hables a lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La lectura que quisiéramos considerar para esta tarde se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 40. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 40. Y tenemos el mensaje de esta tarde, está titulado Tiempo de Visitación. Tiempo de Visitación. Y leemos la palabra. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús de encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus ídolos. Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Señor, bendiga su palabra en esta tarde. Queremos considerar la pregunta que el Señor nos quiere hacer en esta tarde es, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Qué está el Señor hablando a nuestros corazones? ¿Cómo ves al Señor? ¿Cuál es tu respuesta? Y es interesante porque en esta ocasión, en este mensaje, vamos a tomar este episodio en la vida de Jesús y sus discípulos y vamos a tomar extractos de distintos ángulos de los evangelios, cómo lo registra Mateo, cómo lo registra Marcos, cómo lo registra Juan y básicamente cómo lo registra Lucas aquí en este pasaje que acabamos de leer. Primero, ¿qué era lo que Jesús estaba declarando? Eso lo vamos a considerar. Segundo, ¿por qué la multitud proclamaba sus alabanzas? Tercero, ¿hacia dónde se dirigía Jesús luego de su entrada a Jerusalén? ¿Por qué es de trascendental importancia el hecho de que Jesús entró a Jerusalén montando
en un asno, en un mulo. Y lo que vamos a ver ahora es, primero, una observación, y es que, la observación número 1, y es que la entrada de Jesús a Jerusalén fue profetizada. Y se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y tal y como lo narra, lo registra Mateo y lo registra Juan en sus evangelios, donde lo citan. Y lo vamos a ver, ustedes lo pueden ver en la pantalla. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vemos que aún desde el Antiguo Testamento está profetizada la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Zacarías lo registra aún detalladamente. Y aún detalla el propósito o la declaración, la declaración que Jesús quiere hacer con su entrada a Jerusalén. Vendrá a ti, primero lo declara rey, luego justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Y eso mismo ocurrió. Eso mismo ocurrió. Jesús entró en Jerusalén. Luego queremos considerar también la segunda observación que queremos considerar es que Jesús le instruye a 2 de sus discípulos que busquen un asno que no haya sido usado ni montado. Eso tiene una trascendental importancia. Porque en la tradición se utilizaban animales que no habían sido usados para los asuntos de las cosas sagradas. Eso lo vemos con más detalle, ¿verdad? Lo pueden considerar en Deuteronomio. Lo puede considerar también aún cuando en 1 Samuel capítulo 10, cuando cuando Saúl es ungido rey, está el detalle de los animales que no habían sido usados, porque era algo sagrado. Pero la pregunta es, ¿qué era lo que Jesús estaba declarando? ¿Qué era lo que Jesús estaba anunciando con su entrada en un asno? Y vamos a considerar, tenía una implicación mesiánica. Tenía una implicación de reino mesiánico, el reino de Dios. Unos capítulos anterior vemos a Jesús en Lucas capítulo 17 diciéndole a los fariseos: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí ni helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús está anunciando su reino. Jesús era tan directo en su manera de hablar que él está diciendo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, el reino de Dios ha venido, está entre vosotros. Pero si mal no recuerdan, cuando Juan el Bautista bautizaba, él declaraba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un llamado al arrepentimiento, un llamado anunciando la voz que clama en el desierto: enderezad, preparar el camino. Lo otro que quisiéramos considerar es qué era lo que Jesús estaba declarando. Estaba declarando su reino, pero también estaba declarando su condición de siervo. Ese siervo que habría de ser glorificado. Pero Jesús entró en un asno, montado en un asno, en Jerusalén, como siervo. Salmo 8, versículo 5 dice: lo hiciste poco
menor que los ángeles. Jesús también estaba presagiando el padecimiento, lo que habría de padecer. Que en la entrada a Jerusalén había gran júbilo. La gente estaba declarando, Hosana, gloria en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero si consideramos lo que ocurre después, consideramos que después de la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús entra en el templo y arremete contra los mercaderes en el templo. Y era una serie de sucesos que anticipaban el padecimiento que Jesús habría de pasar. Y Jesús, unos capítulos antes, también les dice a sus discípulos que es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahora concentrémonos un poco en lo que es el asno sin haber sido montado anteriormente. Eso es tipo de pureza. Eso tiene que ver, Jesús nunca pecó, Jesús nunca se contaminó, y Jesús habría de entrar en un asno que era tipo de siervo, ¿verdad? Pero tenía que ver también con el asunto de, sí, pero ese asno, que es tipo de siervo, era puro, nunca había sido usado, nunca había sido montado. Jesús era el primero, habría de ser el primero en montarlo. Y más allá, como decíamos, era un anuncio sagrado. Tenía que ver Jesús anunciando más allá de un reino en lo natural. Jesús hacía un anuncio en algo que tenía que ver con su carácter divino de una manera simbólica. Aquel que descendió, que no, como dicen Filipenses, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tomó su condición como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Jesús nunca dejó de ser Dios. Jesús él se despojó de ciertos atributos de su divinidad sin dejar de ser Dios, para entonces tomar forma de hombre y tomar forma de siervo. Pero él nunca dejó de ser Dios. En este pasaje vemos otra observación, la observación número 3. Y lo encontramos en Lucas, en el versículo 33 de Lucas 19. Hablamos, ¿verdad?, que los dueños del asno preguntaban por qué lo están desatando. Y la respuesta es porque los discípulos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y notemos una cosa, que el Señor lo necesita y es interesante porque Jesús, durante su tiempo en su ministerio, era poco usual que se refiriera a sí mismo como el Señor. Pero era necesario, para que esa obra del Señor se cumpliese, desatar el asno, para que se cumpliese la profecía. Vemos aquí la siguiente observación. La multitud comenzó a alabar a Dios. Vemos, por ejemplo, y aquí es donde vamos a hacer un entrelazamiento entre los distintos evangelios. En Lucas 19:37 nos habla de por las maravillas que habían visto, por los milagros que ellos habían experimentado, que la multitud habían experimentado. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 17, va más específico, hablando acerca del testimonio de Lázaro resucitado. En el mismo versículo 38 del Evangelio de Lucas, habla acerca del enviado. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús, el Mesías, el enviado.
En la versión, en el registro de Mateo, habla acerca del hijo de David, habla del linaje, un reconocimiento de Jesús directamente del linaje de David, de la tribu de Judá. En el Evangelio según San Marcos va aún más específico. Dice, bendito el reino de nuestro padre David. Habla de un reino natural, habla del linaje de David, pero habla de ese linaje real, un reconocimiento. En el Evangelio según San Juan, Rey de Israel. Entonces, ante toda esa declaración de alabanza a Dios, nos viene la pregunta, ¿a quién estaban alabando? ¿Por qué estaban alabando a Dios? ¿Cuál era el objeto? Porque inclusive, si vemos en la siguiente observación, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, 16, habla de que los discípulos mismos no comprendían lo que estaba pasando. Si lo vemos en la pantalla, ¿verdad? Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Estamos hablando aquí de que ni aun los mismos discípulos entendían la magnitud de la envergadura de lo que estaba ocurriendo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Saben? Una cosa, todo es cuestión de percepción, y aquí es donde viene la pregunta: ¿por qué nosotros alabamos al Señor? ¿Por qué nosotros hemos venido al Señor? ¿Por qué nosotros buscamos fervientemente de todo aquello que es de Dios? Buscamos porque sabemos que Dios es aquel que nos va a proveer todas las cosas. Buscamos porque Dios es aquel que de quien podemos tener la paz, de que podemos tener la salvación, o sea, una garantía, por decir así, un seguro contra el fuego, ¿verdad? Si no vienes a Cristo Jesús, pues vas para el infierno, por lo tanto vas a estar en el castigo eterno. Así que venimos al Señor para asegurarnos de no tener ese castigo eterno, librarnos de ese castigo eterno. El pueblo de Israel tenía una percepción, la multitud tenía una percepción acerca de Jesús. Y en base a esa percepción, el pueblo declaraba sus alabanzas. Esa percepción era en base a lo que Jesús había dicho primero en el capítulo 19, versículos 10, ¿verdad? Y no tienen que buscarlo, ¿verdad? Pero recordamos que un pasaje antes de la entrada triunfal de Jerusalén está el famoso pasaje de Jesús y Zaqueo. Cuando Jesús ve a ese hombre pequeño, trepado en un árbol de sicomoro y diciéndole, bájate porque es necesario que yo pose en tu casa. Y entonces Zaqueo reconoció y dijo, le he dado todo el dinero a los pobres. Y Zaqueo se bajó y lo siguió. Entonces dice Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un pasaje antes, otro pasaje antes de la entrada triunfal está el pasaje de la parábola de las 10 minas. Y dice básicamente que Jesús está diciendo, aquí la escritura en Lucas capítulo 19 versículo 11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaban cerca de Jerusalén, y aquí viene la parte clave de lo que tiene que ver con la percepción,
Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, esa multitud que alababa al Señor, que agitaba con hojas de palma, a Jesús viniendo sobre una asna, entrando por Jerusalén. Esa percepción que había acerca de Jesús era que Jesús les iba a librar a Israel de la mano opresora de los romanos en ese momento. Por otra parte, Jesús estaba declarando que Él era el Mesías que estaban esperando para redimir a su pueblo. Jesús estaba diciendo, Él mismo decía que mi reino no es de este mundo, que mi reino ha venido, está entre vosotros. Él lo declaraba. Jesús declaraba el perdón de los pecados. Jesús sanaba. Jesús resucitaba a los muertos. Las personas experimentaron una serie de milagros sobrenaturales en Jesús, que Jesús efectuó. Mas sin embargo, la percepción que había de Jesús era que Jesús traería la salvación para Israel contra la mano opresora del imperio romano. Así que ¿cuál era el propósito de la alabanza? De esa alabanza que le daban a Jesús en ese momento. O a Dios, debo decir. Era como que la alabanza a Dios era porque se acerca el momento de que Israel va a ser librada. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde se dirigía Jesús luego de su entrada a Jerusalén? Y aquí vamos a leer juntos, acompáñenme por favor, en los versículos que le siguen al pasaje principal. Jesús, la observación número 6, Jesús lloró ante la falta de visión y entendimiento del pueblo. En Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, hablando de Jesús, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y el mensaje de hoy es tiempo de visitación. ¿Cómo ves a Jesús? Jesús estaba en medio de ellos. Jesús era aquel por quien el pueblo a quien estaba esperando con ansias. Era la promesa cumplida. Y eso se traduce a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros vemos a Dios con ojos que limitan a Dios para resolver nuestros asuntos de aquí de ahora, en lugar de remontarnos al carácter eterno de Dios, en lugar de ver a Dios en toda su majestuosidad,
en toda su gloria, como el Dios creador del universo, el Dios supremo sobre todas las cosas, el Dios que en medio de su supremacía, de su dominio, de su poder, el mismo que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el mismo que creó todo y que todo el universo, toda la faz del universo cabe sobre la palma de su mano, que no hay nada que pueda ser escondido de Él, porque Él todo lo conoce. Él está presente, Él es omnipresente. Él tiene la capacidad de estar en varios lugares al mismo tiempo. Él es un Dios eterno, sin principios ni fin. Dios en todos sus atributos. ¿Cómo nosotros vemos a Dios? ¿Cómo vemos al Señor en nuestras vidas? ¿Por qué venimos? Y una de las cosas que ocurre en la iglesia del Señor es que lamentablemente y tristemente, en los años que yo llevo en el Señor, vemos pueblo de Dios que ha creado una visión limitada de Dios, de un Dios limitado, de un Dios que realmente resuelve, y por eso yo le alabo, le bendigo, porque resuelve, porque me ha dado, porque me ama, pero no por los atributos de Él, de quién es Él. Conocemos las obras de Dios, conocemos lo que Dios es capaz de hacer, pero no conocemos a Dios. Y Dios quiere visitarnos. Y Dios quiere visitar a su iglesia. Dios quiere revelarse aún en una manera aún más profunda en cada una de nuestras vidas. Y Dios desea que lo veamos a Él más allá de las obras de Él. Grandes son sus obras, maravillosos son sus obras, pero Dios desea que lo veamos a Él tal y como Él es. En Cristo Jesús podemos nosotros ver el rostro. En la faz de Cristo Jesús podemos ver la gloria, el esplendor de Dios. Y porque esos son los adoradores que el Padre busca, adoradores en espíritu y verdad. Y Jesús, Él lloraba en medio de toda esa algarabía, el pueblo lleno de júbilo, gritando alabanzas a Dios y todas esas cosas. Cuando entra a Jerusalén, Él lloró porque sabía, Él reconocía que ese pueblo no sabía lo que estaba haciendo. Era limitado. Oh, si tú conocieses, al menos en este día, lo que es para tu paz. Si tú conocieses a aquel que ha venido. Si tú conocieses la verdadera paz en medio de la adversidad que viene. Y eso es lo que el Señor te está diciendo en esta tarde. Si tú conocieses al Dios de tu paz, al Dios que es el príncipe de paz, si tú te deleitas en Él, Él te concederá todas las peticiones de tu corazón, porque cuando tu corazón es uno con Dios, tú estás orando y tú estás pidiendo conforme al corazón de Dios. Pero tú deleítate en Él. Cuando tú pones tus afectos en el Señor, más allá del hacer o no hacer, más allá del aspecto, por decir así, religioso, Dios no es una religión, es una persona que quiere que nosotros, con quien quiere relacionarse, que nosotros nos relacionemos. Vamos a experimentar adversidad, vamos a experimentar pruebas. El salmista dice que en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones alegraban mi alma. En la multitud, en ese bullicio que hay en nuestra mente, que nosotros no sabemos aún perdemos el control, nos sobrecoge emocionalmente hablando, estamos totalmente vacíos emocionalmente hablando. En medio de eso y un bombardeo en nuestra mente,
la voz del Señor hablándonos, la presencia del Señor hablándonos. En Él estamos completos. En Él es nuestra porción, Él es nuestra realidad. El mismo Jesús que decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oh, si tú conocieses que tú necesitas verdaderamente ser reconciliado con Dios. Si tú conocieses la salvación de verdad, que va más allá del estatus político de la nación de Israel, sino que es la relación con Dios en Cristo Jesús. O si tú conocieses el perdón de pecados, o si te dieras cuenta que yo soy aquel por quien has esperado. Jesús dijo, no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. ¿Conoces el tiempo de la visitación del Señor a tu vida? ¿Lo conoces aún en medio de tus circunstancias? ¿Lo conoces ahí donde tú estás? ¿Lo conoces aún cuando el enemigo quiere oprimirte? Y tú puedes realmente asirte de Dios, de que en Él tú estás completo. Realmente. Una de las cosas que a mí más me entristece es en la iglesia del Señor. Es una iglesia que no está complacida con la plenitud de Cristo Jesús y necesita adiciones, cosas, elementos adicionales a aquello que tiene que ver con la supremacía de Dios. Y tristemente la iglesia del Señor envuelta en mixtura, en mezcla de elementos y cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, nada que ver con la plenitud en Cristo Jesús, nada que ver con nuestra vida en Dios, con nuestra comunión con Dios, nada que ver. Sin embargo, nosotros tenemos la necesidad de cosas tangibles y de estar envuelto en obras o ayudar a Dios para alcanzar esa paz. La iglesia del Señor, a la vuelta de tu esquina, lo vas a ver. La iglesia del Señor no se halla suficiente porque tiene que estar en acorde con las tendencias y el mundo actual en que vivimos. La iglesia del Señor que realmente no le es suficiente la supremacía de Cristo Jesús, porque no conoce. En Oseas dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso mismo Jesús lo decía a su mismo pueblo. Oh, si tú conocieses, oh, si te dieras cuenta. Y por eso Jesús lloraba en medio de toda esa alabanza, en medio de toda esa gritería. Fíjense que una cosa, que la misma gente que gritaba la alabanza a Dios fueron la misma gente que más tarde gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Jesús, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en un asno, era su entrada hacia el cumplimiento del propósito redentor de Dios. Su hora estaba cerca. Ese propósito de Dios que fue señalado en Cristo Jesús, fue ratificado en Cristo Jesús, fue demostrado a través de su muerte, su resurrección y su ascensión. El anuncio del Rey venía a través de su entrada triunfal, anunciando la muerte. Pero al otro lado de la cruz, habría una gloria muy grande. ¿Saben qué una cosa?
La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La palabra de la cruz, el podernos identificar con la cruz. Jesús, Él sufrió la cruz, porque él reconocía en obediencia al Padre. Él vino, Él experimentó, nos dio un ejemplo de obediencia. Él fue acusado, Él fue blasfemado, Él fue azotado y Él, todas esas cosas, Él las sometió a aquel que juzga justamente, como dice en la epístola de Pedro. Y Jesús, Él sufrió la cruz. Y Jesús nos invita a nosotros a que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en ese tomar la cruz implica que nosotros estar dispuestos a reconocer que en Cristo Jesús Él quiere hacer una obra transformadora en nuestras vidas, que ya la vida mía, ya deja de ser, y es la vida de Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo Pablo diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que vivo ahora, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien puso y dio su vida por mí. Ese es identificarnos con la cruz, pero no se queda en la cruz. Al otro lado de la cruz hay una obra que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas, transformando todo nuestro ser. La semana pasada el hermano Julio compartía en Romanos capítulo 12, ¿verdad? El apóstol Pablo diciendo que yo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La renovación de nuestro entendimiento no ocurre cuando nosotros nos vaciamos de nosotros mismos, como la nueva era quiere decir. Nosotros nos vaciamos de nosotros mismos para estar en un vacío en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras emociones, y estar expuesto a cualquier cosa que venga y recibirlo. No, eso no es una transformación. Eso no es la transformación que Dios quiere llevar a cabo en nuestra vida. La transformación que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas es a través de la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos impregnamos de la palabra de Dios, nosotros vamos a experimentar una identificación con la vida de Cristo y nuestra vida va a ser conformada a Él. Hay una gloria al otro lado de la cruz. Y Dios nos invita a esta tarde. Dios es menester que nosotros identifiquemos y nosotros sepamos quién es Dios en nuestras vidas. ¿A qué Él ha venido? ¿Cuál es su propósito? Si me acompañan, por favor, en Apocalipsis capítulo 7. Vemos aquí un pasaje, ¿verdad? Un pasaje tan importante. Hablábamos de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que era el anuncio. Jesús anunciando quién era Él. El Mesías, el Rey, el Salvador. Y el pueblo, por tener su percepción en otras cosas, lo limitaron a aquel que vendría a liberar a Israel de la opresión de los romanos. Pero esa entrada lo llevó a su muerte, pero al otro lado de la cruz era la gloria. Y vamos a verlo aquí en Apocalipsis. Dice, después de esto miré, Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 15. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas
y con palmas en las manos, y clamaba a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Está hablando aquí de los versículos 9 y 10 acerca de esa redención. El Cristo Redentor, vestido con ropas blancas, Cristo glorificado, ¿verdad? Y dice, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron, diciendo: amén. La bendición y la gloria y sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estamos hablando aquí de adoración. Redimidos, salvos, rescatados, atraídos a Él con ropas blancas, limpios por la sangre del Cordero, pero hay un propósito de adoración. En esa condición podemos adorar a Dios. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo. Fíjense una cosa. Estamos hablando aquí de que aquel que vino a servir, ahora es servido por sus redimidos. Jesús vino, tomó forma de siervo, pero ahora aquí, en su gloria, ahora Él es servido. Y la única manera que nosotros podemos servirle a Dios es redimido por la sangre de Cristo Jesús. Es en esa identificación. Jesús, Él vino a cumplir ese propósito redentor, de hacerse de un pueblo que le sirva, que le adore, que tenga comunión con Él. Y en esa condición podemos vivir en esa plenitud, en la plenitud de Cristo Jesús. De manera que, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Por qué le alabas? ¿Por qué le buscas? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es el Señor en tu vida? Meditemos en esa palabra. ¿Es aquel que viene a darte cosas? ¿O es el Rey del universo que desea alcanzar tu corazón y alcanzar tu vida, transformarla, para que entonces tú le adores en espíritu y en verdad, para que entonces tú le sirvas y para que tú seas pastoreada por Él, para que Él sea la fuente de tu provisión a tu vida? Isaías dice: Jehová me pastoreará siempre, en la sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos, y seráis como huerto de riego, cuyas aguas nunca faltan. Es en esa realidad de que en Cristo Jesús estamos completos. Él es tu pastor. ¿Qué está hablando Dios a tu vida? ¿Puedes ver el tiempo de visitación del Señor en tu vida y la vida de la iglesia? Podemos ver la trascendencia de que hoy que el mundo dentro de la iglesia celebra el Domingo de Ramos,
como un domingo más en el calendario, pero que el hecho de que Jesús entró en Jerusalén como un hecho de singular trascendencia que tiene vigencia en nuestras vidas hoy día, donde Dios nos está llamando y te está llamando a ti a que consideres aquel que vino. De manera que, concluyendo, podemos reconocer el tiempo de su visitación en la medida en que profundicemos nuestra comunión con Dios. Si nosotros realmente podemos entender y discernir que Dios quiere revelarse en nuestras vidas, que Él ha venido a nosotros en Cristo Jesús, que hemos sido alcanzados por Él. El Dios, el hacedor de nuestras vidas, nos quiere y nos ha alcanzado en Cristo Jesús. Y nosotros profundizamos en esa comunión, en esa intimidad con Él, podemos entonces reconocer que Dios quiere causar un avivamiento muy grande en nuestras vidas. De que Dios, en medio de tu circunstancia, en medio de tu tristeza, en medio de tu enfermedad, en medio de donde tú te encuentras en este momento de pruebas, en el medio de donde la multitud de pensamientos están bombardeando tu mente, estás siendo oprimido, Dios quiere visitarte y Dios quiere avivarte. Y tú puedes saber, ahí es donde está la esperanza, ahí donde está ese tiempo de prueba en esperanza. ¿Saben una cosa? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por pruebas? Todos pasamos por pruebas y circunstancias en nuestra vida, pero cuando nosotros cultivamos esa comunión con Dios, en ese conocerle a Él, que podemos decir, como Job decía, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Podemos verlo, podemos ver al Señor, aún en medio de nuestras circunstancias, podemos verle, Señor, tú eres más grande que mis propias circunstancias, tú eres más grande, Señor, tú eres más grande que aún el ejército romano sobre Israel, tú eres grande porque tú eres Dios, tú has venido. Cuando nosotros ¿verdad? Escuchamos su voz, Él hablándonos, podemos entonces saber que Él nos está visitando. Podemos reconocer que en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, el velo fue rasgado y podemos entrar en esa misma presencia de Dios. Y no necesitamos ningún amuleto, no necesitamos ninguna ayuda, no necesitamos de ningún tipo de otra cosa externa, sino la misma presencia de Dios. El apóstol Pablo decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Podemos reconocer eso. Segundo, podemos reconocer el tiempo de su visitación cuando experimentamos su paz al escuchar su voz hablándonos en medio de cualquier circunstancia. ¿Saben una cosa? Hace muchos años en mi vida yo pude experimentar, fue quizás uno de los momentos más oscuros de mi vida, cuando yo me involucré en asuntos que tenían que ver con la nueva era, siendo siervo del Señor, estando sirviéndole al Señor, me involucré en asuntos que tenían que ver con la nueva era, echando a un lado las Escrituras, echando a un lado la palabra de Dios y buscando en esa afán de buscar, de conocer según el conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? No del conocimiento según el árbol de la vida. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando fui confrontado por ¿verdad? Dios soberanamente me confrontó con su verdad. Ahí sí yo me encontré en un vacío muy grande. ¿Por qué?
porque me había llenado la mente de basura, de cosas de filosofías, huecas sutilezas. Y me había vaciado de la palabra de Dios porque la había echado a un lado. Y me encontré en una situación que me tomó por lo menos 2 años recuperar ese tiempo perdido en la palabra de Dios, o fuera de la palabra de Dios, debo decir. ¿Y saben una cosa? Fue doloroso, porque era como dar marcha atrás, era como un revés emocional, era como realmente, como que era todo desaprender la basura que había aprendido para llenarme de lo verdadero. Y fue un momento en mi vida que yo literalmente pensaba que me volvía loco, literalmente. Pasa el tiempo y he pasado por muchas pruebas en mi vida, en mi familia. Pero sí les puedo decir una cosa. Una de las cosas más maravillosas es que en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio aún, mi padre muere, en medio del luto. Una cosa es el luto fuera de Cristo, donde hay una desesperanza muy grande. Pero en Cristo Jesús hay una gran esperanza. El saber que tú estás arraigado en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Eso, yo no lo cambio por nada. Y las circunstancias están ahí. El mundo no es una utopía porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo después de Génesis 3. Así que la utopía no existe en un mundo caído. Pero sí existe aquel que es torre fuerte, aquel en quien correrá el justo y liberado será. Aquel que es la fuente de la vida, aquel que es nuestra verdadera esperanza, esa esperanza viva a la cual hemos sido todos llamados. Primera de Pedro capítulo 1, llamados a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. En esa realidad nosotros podemos atravesar por circunstancias y saber que nuestras circunstancias son temporales. Nuestros deseos en este mundo son temporales, son frugales delante de la excelencia de Cristo Jesús. Y el pueblo de Israel tenía que conocer realmente, si hubiera conocido realmente que aquel que venía en el asno era aquel en quien estaban esperando, se hubieran dado cuenta y reconocido quién era él verdaderamente, se hubieran dado cuenta de que el deseo de la liberación contra el imperio romano sobre Israel era un deseo limitado delante de la excelencia de Cristo Jesús. Y no era el tiempo. Aún en sus discípulos, Jesús resucitado, Jesús que se le apareció delante de 500 testigos. Y le preguntan a Jesús en Hechos capítulo 1, ¿restaurarás el reino a Israel? Justo antes de Jesús ascender. Y Jesús dice, no os toca saber las sazones ni los tiempos. Pero, y fíjense que cambia en Hechos 1:8, Jesús cambia de dirección hacia el propósito eterno. El reino de Israel, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Temporal, mente temporal. Y Jesús va por lo eterno. Pero recibiréis poder cuando reciba el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, por todos los confines de la tierra. ¿Dónde está? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Aquel que va tras las cosas temporales? ¿Y así va a ser tu oración al Señor?
o aquel que va tras las cosas eternas, que es mucho más grande que aún lo que tú te puedas imaginar, y así va a ser tu clamor. Que nuestra vida esté alineada con el carácter eterno de Dios, que nuestra vida, como dice en Colosenses 3, poned la mira, poned vuestro afecto en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el carácter de Cristo Jesús. Y tercero, podemos reconocer el tiempo de su visitación cuando entendemos que los afanes de este mundo son temporales ante la excelencia de la eternidad de Dios. ¿Puedes ver el tiempo de visitación del Señor en tu vida? ¿En tu vida? Puedes ver que Dios es más allá. Incluso gloria al Señor por los testimonios. Y queremos escuchar el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y va a haber oportunidad. Va a haber mucha oportunidad, Tere, para compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En momentos específicos de la fidelidad del Señor. Pero quiero que sepan una cosa. El testimonio perfecto ha venido a ocupar el ser, todo tu ser. El testimonio perfecto es Cristo Jesús. Somos cartas abiertas, escritas con la mano del Señor en vuestros corazones. Ese es el testimonio de Dios. Las palabras de Él son el sí y el amén. Es tiempo de visitación. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Puedes reconocer el tiempo de visitación del Señor en tu vida? Que nuestra vida esté cimentada en aquello que es eterno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, es nuestro clamor en esta hora, que podamos reconocerte en medio de nuestras circunstancias, Señor. En medio de cualquiera que sea nuestra situación, Señor. Que nosotros demos toda la honra debida a tu nombre, porque tú eres Dios. Porque tú eres Señor, porque tú tienes dominio y poder. Y aún ese dominio y poder fue demostrado aún de Jesús sobre ese asno que nadie lo había cabalgado, nadie lo había montado. Era un asno sin domar, y Jesús tomó el dominio sobre ese mismo asno, dándonos a entender y demostrando que Jesús tiene dominio y poder aún sobre todas las cosas. Sobre un simple asno, Señor. Señor, sé tú el centro de nuestras vidas. Sé tú nuestra realidad. En el nombre de Cristo Jesús, por los méritos de Cristo Jesús, te bendecimos, te exaltamos. Amén, Señor.